Bienvenidos y bienvenidas a esta sexta y última sesión del ciclo Horario Lírico Protegido. Estoy muy contenta, aunque con algo de pena, porque este ciclo ya llega a su fin y la verdad es que lo hemos pasado muy bien. Ha sido muy entretenido, hemos tenido la oportunidad de conversar con personas muy distintas que han aportado sus visiones desde distintos rubros, se han dado conversaciones muy interesantes. Y quería, antes de empezar, tomarme el tiempo de agradecer a todos los que nos han acompañado en este tiempo, a todos los que han participado dejando sus preguntas en el chat, a todos los que nos han comentado por interno, a los que nos han también felicitado. Para nosotros esto partió como algo muy chiquitito que queríamos hacer para la carrera y que gracias al apoyo de dirección y de la universidad pudimos finalmente hacerlo a través de la plataforma oficial de la universidad, llegando a muchas más personas. Y ha sido verdaderamente muy grato. Así que muchas gracias. Y hoy día vamos a finalizar este ciclo con una invitada muy interesante. Ella es directora de escena y reyista. Inició sus estudios en el año 1989 en la cátedra de intérprete en danza del Conservatorio Isidor Handler de Viña del Mar, formándose como bailarina clásica y contemporánea. En 1998, interesada en la interpretación en la escena, continúa sus estudios como actriz estudiando teatro en Duoc UC, dedicándose también a la docencia y dirección de montajes teatrales. En 2014 se transfiere a Italia, que es el país donde ella vive actualmente, para realizar un máster en dirección de escena de ópera en Verona Opera Academy, becada por la Fundación Ibáñez Atkinson, formándose con maestros como Gianfranco De Bosio y Lorenzo Mariani, entre otros. Reyista frecuente en diversos teatros del país, como el Teatro Municipal de Santiago y el Teatro Regional de Rancagua y el Teatro Biobío, así como también en producciones internacionales en lugares como Kazajistán, Italia y Argentina. Le quiero dar la más calurosa bienvenida a Christine Juque. Hola Francisca, primero que todo agradezco la instancia de conversación y que me hayan invitado a hablar un poquito a lo que nosotros nos dedicamos, así que muchas gracias, primero que todo. Gracias a ti por aceptar esta invitación. Para mí es un placer, es una suerte poder conversar contigo y metiéndonos ya de lleno a lo que nos convoca hoy. Para muchas personas quizás esto de la palabra regisseur, dirección de escena, son terminologías quizás desconocidas. Y yo quiero que tú nos cuentes, ¿es lo mismo? ¿En qué consiste? Cuéntanos un poquito de qué se trata. Bueno, la palabra regisseur en particular se utiliza en algunos países del mundo y se refiere básicamente al director de escena de las óperas. Y básicamente el trabajo de un regisseur es poner en escena, hacer la puesta en escena de la ópera que se le haya encargado, en este caso, en términos muy amplios. Pero básicamente uno tiene la responsabilidad de tomar, ¿no es cierto?, la partitura, la historia que se quiere contar y pensar cómo es la forma en la cual uno la quiere contar. En mi caso yo trabajo con escenógrafos, con vestuaristas, ¿no es cierto? Hacemos un grupo, yo les cuento mi idea y ahí empezamos a desarrollar lo que es la puesta en escena. Básicamente todo lo que se ve sobre el escenario es la responsabilidad última es del director de escena, porque básicamente es el que tiene que tener una visión total de lo que se está contando a través de la ópera en cuestión. Eso es. Perfecto. ¿Qué te motivó a introducirte en esta área? Porque en el fondo tú ya venías de la danza, de la actuación, pero ¿por qué ópera? ¿Por qué musicales? ¿Por qué dirección de escena? La ópera llegó a mi vida, la verdad, de una manera, yo siempre digo esto como, seguramente la danza y el teatro fueron la antesala para esto, a lo que me dedico hoy por hoy. Eh, y todo partió en realidad cuando yo ya me había titulado de la carrera de teatro. Bueno, bailarina comencé muy pequeña, eh, pero en esa época trabajaba como bailarina y como actriz, más bien yo como intérprete, ¿no es cierto? Uh -huh. Y en Valparaíso se comenzaron a hacer unas óperas
Y a mí me llamaron en particular para hacer las coreografías de una Carmen que se hizo en aquella época, que era un proyecto que se llamaba Ópera en el Mar, a cargo de Cecilia Toledo, estamos hablando muchos años atrás, y a mí me llamaron para hacer unas coreografías para la Carmen, y necesitaban un asistente de dirección. Yo como siendo actriz, me ofrecieron este rolcito, ¿no es cierto? Y yo dije, claro, porque siempre la verdad que he sido bien busquilla, y la verdad que siempre buscando nuevas formas de comunicación dentro de la escena. Y la verdad que ahí fue este amor a primera vista. Yo lógicamente conocía la ópera, pero no sabía que existía un personaje que tenía que tener la responsabilidad de la puesta en escena, de la dirección específica de esto. Entonces cuando yo comencé a trabajar en esto, obviamente quedé alucinada porque básicamente encontré todas las formas de arte escénicas que me interesaban. Entonces, bueno, claro. Y a mí la dirección, la verdad que de antes, ya cuando estaba estudiando teatro, siempre tuve cierta inquietud, ¿no es cierto? Como de poder contar historias, me gustaba esta cosa de repente salirme de la escena y eventualmente yo poder ser los ojos externos, ¿no es cierto?, de los montajes en los cuales yo participaba, qué sé yo. Y bueno, eso básicamente, así fue como me conecté con la ópera, y yo dije, acá me quiero quedar. O sea, encuentro que acá es hermoso el desafío, y ahí, bueno, un poquito no sabía cómo era el camino a seguir, ya que no había una carrera específica para estudiarlo o cosas de ese tipo. Sin embargo, tuve la oportunidad de, al otro año, continuar vinculada con este proyecto, y la verdad que desde ahí no me quise desconectar nunca más. Y fue un poco así mi primera conexión con la obra. Oye, Cristín, ¿y fue en esa búsqueda de una formación más formal lo que te lleva a decidir querer especializarte afuera? Sí, a ver, la verdad que mi camino para llegar a trabajar como regisseur, directora de escena puntualmente en el área de la ópera lírica, a ver, esta es una carrera muy práctica. La verdad es que si bien obviamente uno necesita estudiar como cultura general y entender los procesos creativos de un regisseur, la verdad es que, a ver, mi primera impulsión fue buscar algo donde yo podía estudiar. Acá en Chile no lo encontré. Exacto. Yo sabía que en Buenos Aires, en el Colón, hasta el día de hoy existe la carrera, pero en esta búsqueda llegué a trabajar a través de un regisseur que ya no está en este mundo, él partió hace un par de años, lamentablemente. Gran amigo Rodrigo Claro, él hizo la ópera Viento Blanco. Yo por cosas de la vida lo conocí, lo molesté, y él solamente con ver mis ganas, ¿no es cierto?, de yo querer estar involucrada con este mundo de la ópera, me dijo, sabes que ya necesito un asistente, veo tantas ganas en ti, dale, ven a trabajar conmigo. Y ahí entré al Teatro Municipal. Te cuento toda esta historia porque básicamente yo a Italia me fui luego de haber trabajado mucho en el teatro. Sí. ¿Te fijas? O sea, sí, tuve la oportunidad de poder trabajar como asistente de esta producción. Conocí obviamente todos los rinconcitos del teatro. Esta había sido una producción que fue fuera de temporada, por lo tanto había que trabajar bastante más, ¿no es cierto? Y lógicamente me enamoré cada vez más de la ópera, porque esta era una ópera chilena en la cual yo llegaba. Y empecé a descubrir, era por primera vez que se hacía, y yo viniendo del teatro encontraba sumamente interesante el poder trabajar por primera vez roles con cantantes, que es otra forma de trabajo respecto a un actor o respecto a un bailarín. Pero bueno, básicamente eso fue mi trabajo, fue lo que me formó básicamente en el Teatro Municipal de Santiago, en donde yo tuve posibilidad de trabajar mucho con diferentes directores de escena, lo cual obviamente me abrió un abanico de experiencia con gente muy, muy capacitada, por supuesto. Y la verdad que Italia, cuando ya me fui a estudiar este máster, fue como un poco después de haber ya comenzado un poquito con esta práctica, fue como, pero sin duda alguna, claro, fue el querer buscar, ¿no es cierto?, el lugar donde partió la ópera, buscar nuevas formas, conocer nuevas gentes, era un poco empezar a retroalimentarme desde otro lugar del mundo.
básicamente Claro. eso. Y por eso Italia, un poco por llegar a la cuna de donde comienza todo. Fue una mixtura. Sí, Italia, bueno, en mi búsqueda también siempre un poco de perfeccionarme, de buscar otras cosas, como te decía anteriormente. eh, Conocí este máster, y bueno, lo encontré sumamente interesante porque dije, bueno, o sea, Italia es donde comenzó la ópera, Donde eh, las papas queman. donde las papas queman. eh, Habían un montón, una serie de situaciones las cuales la verdad que era muy, muy atractivo el poder irme hacia allá. Ujú. Eh, y la verdad que sí, ha sido hasta el día de hoy obviamente un gran aporte en mi vida como directora de escena, porque más allá de los referentes que uno pueda tener, de las cosas que uno puede aprender, que uno va en la vida conociendo, eh, Ujú. es muy interesante también poder contrastar desde dónde uno viene. Nosotros Claro, claro. somos latinoamericanos y eso también te da un plus al momento de enfrentarte a un texto de ópera, ¿no es cierto? Que no es Claro, claro. necesariamente nacido en nuestro Ujú. continente. Eh, pero sí, Italia fue más o menos por ahí la decisión también. ¿Cuánto? ¿Fueron 2 años, 3 años? No, es un máster de un año De solamente, un año. muy intensivo, Perfecto. Perfecto. muy tipo de academia, mucha conversación, Ujú. muy diferente a como estamos trabajando ahora, que es todo online. La verdad es que fue un año muy, muy, muy interesante, muy bonito para mí. Qué bien, sin duda. Oye, Cristín, y de todas las producciones que tú has podido hacer acá en Chile, ¿con cuál te quedas y por qué? Qué difícil esa pregunta. Hoy, hoy no sé, no te la podría responder, ¿sabes por qué? Porque la verdad es que tú dices las que yo he tenido que dirigir o Sí. en las que me he visto involucrada por otra, bueno, igual. Bueno, como tú quieras Es que tomar en realidad. yo creo que es muy difícil para mí responderte eso porque creo que, a ver, los procesos creativos de cada espacio, en este caso que el mío tiene que ver con la escena, con crear formas de comunicación, qué sé yo, buscar, Ujú. ¿no es cierto?, dentro de uno, son tan particulares, son tan únicos, y de verdad no es una frase cliché la que estoy diciendo, sino que es de verdad, es un descubrimiento constante y un Ujú. aprendizaje constante y enorme. Por lo tanto, es que podría hablar como de cada una un poco, porque realmente Claro. en todas uno aprende mucho, entonces quedarme con una es Ujú. como, sería muy injusto, la Sí, verdad. aparte que cada ópera es tan distinta, cada elenco es distinto, que las experiencias Exacto, al final son súper distintas, obviamente. exacto, exacto. Y de lo que has podido hacer en el extranjero, ¿hay algo que te haya marcado más o hay alguna que haya representado un desafío mayor? Bueno, yo creo que, a ver, cuando fui a hacer una puesta en escena mía a Kazajistán, que fue ahí al Abay Opera House, en la ciudad de Almaty, muy bonita, yo creo que fue un desafío sumamente importante porque tenía que ver con no solamente yo llevar una puesta en escena y comunicarme con los artistas en general escénicos, que más o menos en todos los teatros de ópera, ¿no es cierto?, se trabaja de una manera más o menos similar, pero era involucrarme con una cultura en la cual yo no había estado nunca, primero que todo, Claro. un país eh, con mezclas culturales, Ujú. con una forma de desarrollarse muy, muy, muy interesante, en donde yo aparte tenía que dirigir, bueno, generalmente uno dirige en otra, si estás en el extranjero, yo utilizo el italiano, ¿no? Pero en Claro, este claro. caso hablaban ruso, hablaban kazaco, la mayoría obviamente se ¿Inglés desarrolla nada? ¿O no, sí en también? inglés, sí, en También. inglés y en italiano, pero también era como que tenía que buscar una forma, ¿no es cierto?, de comunicación, Mm. que puede ser, a ver, si es lógico, uno tiene que conectarse de la mejor manera, pero era todo un contexto muy diferente. Sí, me imagino. Y la verdad es que y yo decía, claro, lo que yo voy a mostrar, ¿no es cierto?
obviamente el proyecto había sido aprobado y por algo me habían llamado a yo hacerlo. Pero lógicamente después yo decía, bueno, ¿y el público cómo lo irá a recibir? De Sí, eso repente yo estaba tenía formas pensando, claro. de contar ciertas cosas, ¿no es cierto? Mm, Eh, y fue muy bonito, porque la verdad es que toda la gente lo pasó muy bien, lo disfrutó mucho, sí. entendió todos los procesos. No sé, por ejemplo, no sé, yo tenía una escena en donde cuando está el conde, ¿no?, de Almaviva, le está cantando la serenata a la Rosina. Eh, yo en un minuto puse parejas que entraban a bailar a un tipo, a un son de un bolero. Ujú. Bajaba las luces, ponía un ambiente muy romántico, un poco yo con mi cabeza en Valparaíso, dije, esto es una cosa muy envolvente, claro, no entendía muy bien lo que era un bolero, cosas como de ese tipo, y ahí es cuando yo digo que es inevitable que a uno le salga, y eso me encanta, desde dónde tú vienes, ¿no es cierto? Claro, Y ese es claro. el aporte finalmente que tú puedes dar. Y de hecho me acuerdo que, no hacían necesariamente críticas, pero uno de los comentarios fue, qué interesante ese momento, ¿no es cierto?, cuando aparecieron en bailes latinos, una cosa de ese tipo, y yo lo encontré, pero maravilloso, porque dije Claro, entonces, claro, porque el se intercambio cultural entendió, también que se produce. claro, un intercambio cultural. A ver, Sí, está muy fuera de contexto lo que interesante. te estoy contando, pero en todo caso igual era entretenido, obviamente, esa forma, ¿no?, No, de buscar súper. comunicaciones. Mm. Oye, Cristín, ¿tienes alguna anécdota como de esas anécdotas que uno dice el show debe continuar? Pasa algo y no sé cómo, pero esto tengo que sacarlo adelante. ¿Alguna que nos puedas compartir? Uf, a ver, son tantas. A Sí, ver, bueno, pasan cosas siempre. bueno, anécdotas en realidad, a ver, yo creo que anécdotas mías en particular, bueno, a ver, una vez, que puede ser entretenido en realidad, pero aquí estaba de asistente. Ya. Eh, por eso para que pongan atención todos los que quieran dedicarse a la asistencia, para que entiendan más o menos cómo va la cosa. Estaba en Francia en el Festival de Aix-en-Provence. Y en esa oportunidad estábamos trabajando un turco en Italia. Yo, lógicamente, me tuve que aprender todos los movimientos de escena por razones lógicas, ¿no es Ujú. cierto? Y en esa oportunidad había un coro en donde habían, digamos, mujeres que tenían que hacer en particular movimientos muy puntuales, ¿no es cierto? Ujú. Que eran las coristas, que eran coristas, Ujú. en las cuales era por un cambio de vestimenta y varias cosas más. Pero que el Perfecto. director de escena se puso puso mucha atención en los movimientos que tenían que hacer estas coristas. Bueno, cuento corto, para el día del ensayo general, yo voy muy feliz, ¿no es cierto? Vamos a ver la función, qué sé yo, y me llaman una hora antes y me dicen, Cristín, tienes que venir al teatro, tienen que hacer prueba de vestuario, prueba de maquillaje, porque tienes que subir al escenario tú. Y yo, ¿qué pasó? El problema fue que una de las coristas se rompió un pie, se quebró un pie, estaba Mm. con o sea, se quebró el pie, no podía subir al escenario, entonces, y no podía faltar ese personaje, o sea, porque hacían cosas muy Porque puntuales. los, claro, claro. Y yo en ese minuto dije, qué nervios! Pero nada, fue una anécdota increíble, lo pasé muy bien, al final tuve que hacer prácticamente, claro, fue el pre-general, el general, y ya al estreno ya estaba mejor, pero tuve que Wow. hacer funciones yo movía la boca, bueno, Claro, porque claro. aparte si no cantaba, no cantaba, pero si no movía gesticulaba los labios también, se notaba que no era del coro. Sí, pues, claro, claro, Entonces obvio. fue como, tuve que agarrar ahí toda mi parte histriónica, bueno, cosa que me gustó mucho en todo caso, pero claro, no estaba presupuestado que yo tuviera que entrar a escena y también lo chistoso fue que tampoco los cantantes, que estaba con un grandísimo elenco, estaba en esa época Lawrence Brownlee, eh, Pietro Spagnoli, Olga Peretriasco, eran Wow. sumamente estelares todos, y de repente me miran en el escenario y Y dicen, ella. ¿y qué está haciendo aquí? Y yo digo, porque claro, no se alcanzó a avisar nada y la verdad que Claro, claro. la reacción fue muy chistosa. Así que sí, esa podría ser Qué una genial. anécdota Oye, esas simpática. cosas pasan. Me acuerdo que una vez, hace unos años, yo también me quebré un dedo del pie y justo tenía
como muchos conciertos en ese mismo tiempo y bueno, me subía nomás con la bota y el vestido que me tapaba, pero bueno, había que hacerlo nomás, pero son esas cosas que uno, El nada, show, bueno, hay que claro, seguir. el show de continuar, el show Exacto, más. exacto. Oye, quiero aprovechar para recordarle a las personas que nos están mirando que dejen sus preguntas en el chat, que a mí me las van a ir pasando por interno y yo se las voy a ir haciendo a Cristina, para que no se olviden de participar. Ya, ahora me quiero meter en un tema que son aguas quizás un poquito más polémicas, pero es algo súper interesante, que en realidad da para mucho. Yo creo que uno puede estar días enteros hablando de esto, pero tiene que ver con esta como comparación que muchas veces hacen mismos directores de orquesta que quizás ya están retirados, o directores de escena, cantantes, músicos, que tiene que ver con cómo se llevaba a cabo la ópera en lo que podemos decir fue como el siglo de oro de la ópera, en donde surgieron los grandes nombres que han perdurado hasta el día de hoy, y en cómo se está realizando la ópera hoy en día, que quizás mucha de la crítica que se hace es que se le fue dando cada vez más importancia justamente a la dirección de escena y que se le fue quitando importancia a la calidad musical o al aspecto vocal. Algunos plantean que fue efecto de los medios masivos de comunicación, que hicieron que cambiara los paradigmas, que había que buscar nuevas audiencias, que había que modernizarse. ¿Tú sientes que esas afirmaciones son verdad? ¿Tienen algo de verdad? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿Cómo lo ves tú? Primero que todo, yo creo que, a ver, para mí es fundamental el hecho de que los cantantes en escena interpreten los roles que tienen que cantar. Ahora explico lo que te estoy diciendo. A ver, por esa razón, y también teniendo en cuenta que la ópera, ¿no es cierto?, es teatro cantado, yo creo que no se puede desconocer lo otro. O sea, ¿a qué voy con esto? Para mí es muy importante que, tanto vocal como interpretativamente hablando, el cantante logre poder dar con los roles, ¿no es cierto?, que está desarrollando. Y seguramente por ahí se confundieron ciertas cosas, ¿no es cierto?, en términos de que no porque tú tengas un físico más fantástico, ¿no es cierto?, o puedas ser muy guapo o guapa, va a significar que vas a hacer un mejor rol en escena. Entonces, Ujú. aquí voy con esto. En lo personal, a mí me parece que es muy importante esta idea de conexión del personaje con el cuerpo del cantante, ¿no es cierto? Ujú. Y bueno, quizás tomando en cuenta esto que tú me estás comentando, yo creo que en realidad es evidente que todo tiempo tiene su lenguaje. O sea, Mm. hoy por hoy piensa en lo que estamos, o sea, seguramente lo vamos a Sí. conversar luego, pero hoy por hoy estamos todos los proyectos han cambiado a online, ¿no? Entonces, Ujú. es otras formas de comunicación. Por lo tanto, yo creo que básicamente esta época, ¿no es cierto?, de cambio, seguramente también tuvo que ver con que ya era importante y se masificaron, ¿no es cierto?, las óperas en este caso. Habían cosas que sí también importaban dentro de la escena, pero para mí, quizás muy personal, no tiene que ver, como te digo, con algo solamente estético, sino que seguramente era necesario que ocurriera para que hubiese una conexión, ¿no es cierto?, entre los roles que se estaban cantando y la verdad de lo que se estaba entregando en escena, un poco. Ujú. Eh, Ahora, en cuanto al cambio como de la puesta en sí, ¿no es cierto? Como te digo, yo creo que cada tiempo tiene su lenguaje y cada ojo, ¿no es cierto? Cada ojo, cada ser humano que está percibiendo la era en la cual está viviendo, sin duda va a querer buscar una conexión, ¿no es cierto?, entre el escenario en este caso y entre lo que se quiere contar. Por ahí ¿Sientes podría... que, sientes que es justo decir que parte del por qué ha quizás disminuido esta calidad vocal o musical que se encuentra hoy en día tiene que ver con un poco echarle la culpa a los directores de escena? ¿Sientes que es una afirmación justa o en realidad sientes que no, no es así?
Yo creo que, a ver, es verdad que se les ha dado mucha luz, mucho foco, ¿no es cierto?, al director de escena. Yo creo que quizás puede ser culpa de algunos directores de escena, porque no son todos, digamos, que efectivamente han pasado a llevar esta cosa de contar una historia, pero no teniendo en cuenta que tú tienes cantantes en escena. Mira, lo que te digo es muy personal. Yo creo que uno tiene que ser muy respetuoso en realidad con el material con el cual estás trabajando. O sea, de esa manera, al final, como director de escena, uno sí puede conectar con lo que uno quiere o no. O sea, creo que sí ha disminuido, cosa que en realidad creo que hay fantásticos cantantes también. Pero yo creo que tiene más bien que ver con lo inmediato. A ver, mira, quizás me estoy saltando un poco de la época que tú me estás comentando, me estoy viniendo demasiado actual. Pero creo que sí ocurre, sí ha ocurrido mucho con los cantantes que al tener este medio, ¿no es cierto?, Internet, YouTube, etcétera, es como que viene una ansiedad tan grande por querer llegar de inmediato al objetivo, ¿no es cierto? Que probablemente sí ha pasado que se han ido saltando, estoy hablando en general de lo que ocurrió, es como que se ha querido saltar ciertas etapas que nosotros como seres humanos, por mucha tecnología que tengamos, jamás las vamos a poder superar. Todos nosotros los seres humanos tenemos tiempos. Nos levantamos en la mañana, tenemos 24 horas, ¿no es cierto? Y nos llega la noche. Y yo creo que más bien va por ese lado, fíjate. Obviamente que hay puestas en escena que uno dice, Dios mío, pobres cantantes, ¿cómo han podido superar esto? Pero, mira, yo creo que ha sido en parte también, sí, de eventualmente dar demasiado pie a algunas puestas, a algunos directores que se han olvidado del material, ¿no es cierto?, de los pinceles que tiene para poder dibujar esta escena, pero también tiene que ver, yo creo, con esta cosa de la inmediatez que uno tiene que pasar Como del tiempo. efectivismo. Claro, o sea, es imposible que tú de un día para otro puedas lograr una nota, puedas lograr un desarrollo, ¿no es cierto?, en mi caso, cuando yo hablo de los personajes, uno tiene que macerarlos, uno tiene que buscar una interpretación propia, uno tiene que, creo que es súper importante para los cantantes tratar de olvidarse de lo anterior, básicamente, o tomarlo, pero no copiar. Yo creo que la copia es nefasta, porque al final lo que hace es que tengas es como cuando uno habla solamente con citas de libros. Uno puede tener referencias. ¿Te fijas? Uno puede tener referencias y uno puede decirlas, obviamente, pero tienes que decir cuál es tu opinión, cuál es tu punto de vista. Y claro, en el caso de los cantantes, es un instrumento que no es de un día para otro que se desarrolla. Hay tiempos, hay maduraciones, hay todo un proceso que no se puede saltar. Y no es necesario, todo lo contrario, es positivo poder ir de a poco. Oye, me preguntan del público, ¿qué opinas sobre las puestas en escena contemporáneas y las que se sitúan en la época de la ópera correspondiente? ¿Y en qué contexto se aplican una sobre la otra? Ay, ver. A mí en lo particular, creo que uno no tendría que dejar de contar la historia por tratar de modernizarlo, ¿ok? Interesante. Al menos cuando yo me he visto enfrentada a puestas en escena, un poco tomando la idea que te decía antes, yo creo que es evidente que uno vive en este siglo y lógicamente cuando uno hace una interpretación de un texto que puede haber sido hace muchos años atrás, para mí sí es interesante hacer analogías, sí es interesante que la gente pueda conectar con con algo más de carne y hueso, ¿te fijas? Pero creo que contar otra historia, dejar de contar la historia, me parece que bajo mi punto de vista no contribuye demasiado, a no ser que, yo he visto puestas sumamente modernas, eventualmente contextualizadas en otros ambientes, en otras épocas, pero no me dejan de contar la historia. Y me parece que en ese minuto funciona perfectamente. El secreto. Yo creo que el problema es cuando
se empieza a contar, inventar una historia bueno, que tampoco Mejor sería no. problema, pero si estás haciendo ese texto, mejor hacer o una interpretación o hacer otra Claro, ópera, o claro. directamente buscar otra, o decir directamente que tú vas a querer transformar la historia de esta ópera. Ujú. Eso. Que es un poco, bueno, en Alemania, en Viena, Mm. obviamente son lugares que se han caracterizado por seguir una línea mucho más disruptiva, moderna, contemporánea. ¿Tú Mm. dirías que tu línea es más como un entre medio de o definitivamente te sientes más conectada con una forma de entender la puesta en escena más tradicional? ¿Cómo definirías tu propio acercamiento? Yo creo que sí, me atrevería a decir que es un poco más mixta. Ujú. De todas maneras, yo estudio, veo el texto, pero sí, sin duda alguna siempre busco una conexión con el ahora. Eso me pasa Perfecto. igual. Para ti Pero eso es intento, importante. lógicamente, seguir contando la historia. O sea, que la dramaturgia no cambia. ¿Mm? Claro. Oye, Cristín, ¿y tienes algún referente, quizás actual o quizás alguien que ya falleció, que para ti es como una guía fundamental a la hora de pensar en puestas en escena? Fíjate que, bueno, maestros con los cuales yo aprendí estando, pudiendo trabajar con ellos, Ujú, entre ellos Emilio Sagi, Marcelo Lombardero, que son personas totalmente diametrales en la forma de trabajo, ujú. pero yo creo que desde ahí, mira, bueno, seguramente puede ser ahí un mix de lo que te estoy comentando, de la forma que uno finalmente ve el teatro o la puesta en escena. Claro. Eh, yo creo que de muchos uno puede buscar diferentes patrones. Ujú. Hay una regisseur eh, que es muy clásica en la puesta en escena, pero que ella también fue... A ver, yo creo que a ver, de actuales, por ejemplo, hay una mujer que se llama Emma Dante, ella es italiana, actual, totalmente actual, ella viene del teatro también. Sus puestas en escena me parecen muy interesantes, Ujú. ahora, de lo que ella está haciendo ahora. Ella Perfecto. también tiene una dramaturgia, le da una vuelta de tuerca, pero es muy inteligente en la forma de poder entregar el mensaje. Ujú. Y la verdad que he estado muy interesada el último tiempo en ella porque me parece que logra esa conexión, buscando obviamente otras formas de conexión, Ujú. pero no deja de contar la historia. La Ella historia. ha hecho películas ahora también y yo también bueno, esta es una era sumamente digital, entonces me estaba interesando mucho en eso también. Sí, qué entretenido. Oye, Cristín, ¿qué opinas de que hoy en día a los cantantes, bueno, y siguiendo en esta línea de lo que estamos hablando, se nos pide ser excelentes cantantes, excelentes actores, ser bailarines, incluso a veces tenemos que hacer acrobacia, o sea, como que ya tenemos que hacer todo? ¿Qué opinas de eso? ¿Sientes que es mucho, que estás bien, que en realidad va a llegar un punto en el que ya no se puede más? Yo estoy totalmente de acuerdo con eso que tienen que hacer todo. No, no, voy a partir diciendo que sinceramente, y esto no es para nada porque estén ustedes ni el público sea, o estoy más bien dirigido a cantantes. No, yo admiro profundamente vuestra profesión. De verdad creo que es sumamente difícil ser cantante lírico de ópera. De ópera, sí. Cuando uno hace ópera, bueno, Ujú, lo que pasa es que, claro, cuando tú estás haciendo una puesta en escena, cuando tú tienes que interpretar un rol, o sea, es que realmente es un mestiere, un trabajo que tiene que ser sumamente a conciencia y realmente no se puede, yo creo que no se puede soltar una de la otra, una cosa de la otra. ujú. Eh, Siento que uno como director de escena tiene que ser inteligente también en ser un puente y ayudar, ¿no es cierto?, a este camino para un cantante, pero claro que sí, o sea, lo que pasa es que vuelvo a la misma idea, la ópera es teatro cantado y fue desde que la concepción fue así. Ujú. Eh, y efectivamente la exigencia cada vez para los cantantes es mayor por la misma razón, porque realmente
se necesita buscar las conexiones con los personajes que se están interpretando versus las voces que se requieren para esos roles. Sí, sí. Sí creo que es muy importante y por la misma razón los admiro profundamente. Oye, y en ese sentido, en tu approach cuando trabajas, ¿te gusta ser una directora de escena que va más de la mano o te gusta dar más libertad y que sea el cantante el que te propone y tú ahí dispones qué te parece, qué no te parece? ¿Cómo te gusta hacer eso, ese A mí me proceso? gusta trabajar bastante en conjunto. Lógicamente yo llego con mi idea definida, ¿no es cierto? Y le cuento a los cantantes dónde nos vamos a mover y cuál es la tecla en la cual quiero que cada uno se pueda desarrollar su personaje. Ujú. Pero la verdad que me encanta trabajar con cantantes que me propongan cosas, eh, que en algún minuto, porque también así siento que está interesado en el trabajo que se está haciendo. O sea, Claro, claro. yo creo que si alguien, no me gustaría sinceramente como que encontrarme con alguien que me dijera, ya listo, hago esto, porque Como la verdad que eso conforme. significa que tampoco ya, seguramente algo yo estoy fallando también, o sea, Ujú. no hablo de los cantantes. Creo que en general a mí me gusta trabajar muy en conjunto. Y lógicamente también, como uno, a ver, por ejemplo, a diferencia del teatro, ¿no es cierto? Que uno tiene mucho tiempo para trabajar una puesta en escena, generalmente es mucho más en conjunto, de repente uno tiene 3 meses para ir Ujú. desarrollando cada uno de los personajes. Aquí, de alguna manera, el director de escena, bueno, antes de la pandemia, ahora vamos a ver cómo sigue todo, pero básicamente cuando uno llegaba a un teatro y trabajaba una puesta en escena, uno ya viene como con la compañía teatral, uno la tiene ya acá en la cabeza, entonces uno Ujú. tiene que ser muy preciso en dar las directrices para en tan poquito tiempo poder lograr, ¿no es Claro. cierto?, el El objetivo, resultado, obvio. el Ujú. resultado final. Pero creo que por lo mismo es súper interesante y me ha pasado que de repente yo voy con una idea, pero en tan poquito tiempo también tengo que percibir, ¿no es cierto?, en qué está el cantante y primero, cómo toma mi idea, si le parece cómoda, ¿no es cierto? Y uno tiene que ir en ese sentido de la mano acompañando para poder lograr el objetivo. Pero Claro, claro. lógicamente también sacando las propuestas, incluso muchas veces inconscientes que el mismo cantante tiene, ¿no Mm, es cierto? ujú. Pero uno Sí. puede ver algo ahí que hace que efectivamente puedan lograr una comunicación mayor, que para mí eso es fundamental. O sea, Ujú. si no tengo cantantes que entiendan lo que yo quiero decir y no hagan esa conexión con el público, no, mi trabajo no sirve de De nada. O nada. sea, intento buscar, Sí, porque si no, puedo tener muy buenas ideas, pero si eso no claro, le llegó claro. al público, o sea, yo tengo que ser un puente en ese sentido con los Claro. cantantes y con toda la gente que está sobre el escenario. Oye, ¿y esa es la cualidad que más te atrae en un cantante, su proactividad a la hora de trabajar con ellos? Sí, totalmente. Creo que es súper interesante. O sea, yo entiendo la forma de trabajo y la respeto absolutamente. Hay cantantes y cantantes, hay gente que es Ujú, sumamente proactiva y otra gente que menos. ujú, Pero mira, fíjate, un poco pensando en la primera pregunta que me hiciste de cómo llegué o cuál fue, por qué me metí a la ópera, ujú. creo que ese también fue uno de los desafíos que encontré interesante en la ópera. Eh, de esta cosa de poder buscar la manera de guiar actoralmente a un cantante, de poder eh, entregarle ciertas herramientas en tan poquito tiempo que uno tiene, pero tratar de buscar poder sacar el mayor partido, ¿no es cierto?, a estos tesoros, ¿no es cierto?, que cada uno tiene, como en este caso a través de la voz, ¿no es cierto? Claro. Eh, pero sin duda, o sea, es mucho más entretenido. Para mí, que un Más cantante dinámico. me diga, claro, sí, mira, y si hacemos esto, ¿qué te parece esto? Claro, Y claro. vamos moldeando, a mí básicamente es lo que más me entretiene porque significa que estamos trabajando a Ujú. conciencia, ¿te fijas? Y eso, Oye, y en los directores de orquesta, ¿qué es la cualidad que más agradeces que tengan o que cuando la tienen tú dices, ay, gracias a Dios me tocó uno que tiene esto? ¿Qué para ti es importante en los directores de orquesta? que tengamos capacidad de conversación. Yo creo que Diálogo.
es demasiado importante, o sea, ¿Cuesta? ¿Cuesta más con ellos? yo he tenido suerte porque he tenido que negociar algunas cosas, pero como todo en la vida, ¿no? Pero no, sí, me ha tocado trabajar con directores que están... Mira, yo creo que en la ópera es súper fundamental estar de acuerdo. Sí. Yo creo que de verdad he estado en situaciones como asistente, muchas, que de repente hay directores que se enojan con los directores de orquesta, se enojan con los directores de escena, y así. Y yo creo que ese quiebre se nota demasiado Mm, cuando ya tú ves la puesta en escena. Yo creo que yo soy muy de trabajar en conjunto, obvio que tengo mi idea, la pienso mucho, soy muy matea en el anterior, y me puedo equivocar y puede ser que el director necesite cosas y el cantante necesite cosas que eventualmente yo pensé, pero hay que repensarlas. Y al contrario mm, también, hay muchas cosas que de repente uno piensa como director de escena y el director musical, yo creo que uno tiene que tener capacidad de diálogo. Yo valoro muchísimo a los que tienen la capacidad de diálogo, porque si no también creo que cualquier otra cosa es solamente egos, y a no sí, ser que uno haga un trabajo pero ya nefasto como director de escena y claro, claro. efectivamente el director musical se enoje. Pero creo que es súper importante poder llegar a acuerdos y tener buena comunicación. Oye, ¿sientes que mientras más formación musical o entendimientos musicales tenga un director de escena va a ser mejor en su trabajo? Sin duda alguna sirve mucho por una cosa práctica, porque es más Ujú, rápido, ¿no es cierto? Es como hablar un idioma, ¿no es cierto? claro. Pero no necesariamente es fundamental. Mira, Eh, interesante. yo siento a ver, es una cosa a ver, a mí no se me, yo creo que cada director de escena, como te digo, insisto, es un idioma. Si tú te metes en un área que tiene un idioma musical, Ujú, eh, uno tiene que interesarse, obviamente, y entender la obvio. partitura, en, utilizar el lenguaje técnico que se necesita. Y para uno es mucho más fácil también porque estás sintiendo un pulso, hay un pulso musical. Si al final el subtexto, por decirlo de alguna manera, de la ópera es la música todo el tiempo, en el Claro, teatro es la claro. palabra, Ujú, en la danza es los movimientos que tú vayas continuando entre uno y otro. Pero, pero me parece que es muy necesario porque te facilita la comunicación, si eso es todo. Y también el claro. respeto por el trabajo que tú estás haciendo. Pero Ujú. como te digo, no es súper fundamental, pero sí creo que puede servir bastante, mucho Ujú. diría. Oye, Cristín, ¿hay algún método interpretativo que tú recomiendes más que usen los cantantes líricos? Ya sea, por ejemplo, la escuela de Stanislavski o de Brecht o otra. No sé, ¿hay algo que tú digas como, mira, yo les recomiendo más este camino a la hora de, obviamente, estudiar un personaje, construirlo? Claro. Mira, yo creo que, bueno, como toda carrera, obviamente así, mandarlos a estudiar actuación, creo que sería, es súper, mira, porque estoy yendo atrás, es súper efectivo. No es fundamental para un cantante, es como para uno como director, no es fundamental la lectura, pero estoy hablando de música Sí. o tener demasiado conocimiento, pero sí es súper recomendable. Un cantante creo que sería súper recomendable que sí pudiera estudiar teatro, porque efectivamente le facilitaría, pero un montón de cosas. Tener más herramientas. Más O herramientas. como eso, métodos A ver, que tienen resultados, digamos. ¿sabes lo que pasa? Efectivamente, o sea, claramente Stanislavski es el libro así como Ese es el ABC. claro, una ABC que debería uno leer de vez en cuando uno se refiere al arte escénico. Pero hay muchas tendencias, hay muchas Sí. formas. Mira, para hacerlo muy práctico, yo creo y que tiene que ver mucho con el primer año de actuación de la carrera de teatro. Yo creo que la observación es fundamental. Y este quizás puede ser un tip más, más clarito, porque para no meterse en técnicas que no las vas a estudiar completamente, la observación es súper fundamental para un actor. Y debería poder ser rápidamente fácil de trabajar con un cantante. Eh, el primer año de teatro generalmente es un ramo de observación directamente. O sea, Mm.
te mandan a mirar todo y más. Cómo se mueve la gente, cómo camina, cómo respira, cómo... Hay un montón de situaciones, o sea, un montón de formas que en la vida cotidiana uno puede ir encontrando personajes que tú lo puedes ir acoplando a tu ser. Claro. Eh, y luego, claro, hay un orden de trabajo que tiene que ver con las circunstancias dadas, con lo que tú puedes conectar, por ejemplo, con lo que tu personaje es, con lo que tu personaje siente, perdón, y cómo tú puedes ir buscando dentro de ti, ¿no es cierto?, sin contarlo necesariamente, pero sí buscar dentro de ti las diferentes sensaciones que pueden conectar con este personaje y lo que te va a servir para luego poder transmitirlo al público. Ujú. Eh, pero sí, Stanislavski puede ser una buena idea. ¿Crees que se comete un error quizás en las mallas de la carrera de canto que se usan en Chile, en donde todos los ramos que son de ópera se dejan más hacia el final de la carrera? ¿Sientes que debería ser quizás un approach más desde el comienzo, empezar a tener entrenamiento al tiro en cuanto a aprender a hacer estos procesos? ¿Qué Sí, opinas de eso? sí, me parece que es súper de la mano. Cuando ya estás estudiando la carrera, me parece que es súper fundamental, porque es práctico, es algo práctico, no es algo... las artes escénicas, obvio, no, a ver, no quiero que se entienda que uno no tiene que estudiar y leer mucho, Ujú. eso se da por sentado, pero la práctica es fundamental. Y por ejemplo, creo yo que para los cantantes quizás sería súper bueno tenerlo del inicio, porque también eso daría pie a poder tener más instancias de escena, más instancias de escenario, aunque sean más pequeñas, no importa. Eh, porque es necesario probar en el cuerpo las cosas. La actuación no se puede pensar solamente en teoría. No, La no, claro. actuación es como el canto, o sea, uno puede leer mucho, estudiar, escuchar mucho, pero tienes que todos los días practicar. Exacto. Es algo físico que tú tienes que experimentar constantemente. Por lo tanto, creo que sería, o sea, si no es así, tiene que ser del primer año, absolutamente, Mm. absolutamente, sí. Oye, Cristín, hablemos un poquito del Premio Nacional de Música 2020. La galardonada este año fue Miriam Singer, quien es cantante lírica, es soprano, fue académica. No sé si es que sigue siendo académica, la verdad, pero sí se desempeñó mucho tiempo como profesora. Y también una de las cosas que ella hizo en los últimos años y de manera muy exitosa fue justamente todo lo que tiene que ver con la gestión, con la producción y con ser directora de escena. ¿Cómo recibiste tú esta noticia? ¿Qué pensaste? Cuéntanos un poquito. Maravilloso. Yo creo que cuando alguien con una trayectoria como la de ella se le, se le, se le da un premio de tal categoría, lo encuentro sumamente interesante, lo encuentro muy bonito. Yo he seguido su carrera, por supuesto, nunca he tenido el privilegio de trabajar con ella, pero he visto sus puestas y me parece que cuando hay personas que tienen años en esto, es como libros, ¿no es cierto? Ujú. Yo creo que uno tiene que respetar los años, porque son personas que han visto muchas cosas, ¿no es cierto? Y entiendo que este premio obviamente refleja y respeta y tiene estos parámetros, por lo tanto lo encuentro muy bien. ¿Sientes que abre un poco las puertas a que quizás se empiecen a premiar eh, personas diferentes en el sentido de que se está premiando a una mujer, se está premiando a un tipo de músico que quizás no es el que se estaba premiando hacia atrás? No sé, ¿cómo sientes eso? A ver, yo creo que los premios siempre son algo bonito, interesante, gratificante para quienes lo ganan. Eh, pero yo siento que en realidad el camino, no sé si un premio solamente abre caminos para que nuestras cabezas cambien en algún Ujú. sentido. Eh,
si te refieres eventualmente al rol de la mujer en esto, o eventualmente a poder abrirse a otros tipos de formas de arte, eh, yo creo que quizás me estoy yendo un poco de la pregunta, pero creo que no necesariamente un premio va a hacer cambiar nuestras cabezas. Yo creo que como sociedad necesitamos bastante más, Es más profundo el trabajo. bastante más, sí, bastante más hechos, bastante más abrir caminos, bastante más valorar el arte en general. Eh, que no se, el arte no es algo bonito solamente. El arte abre mentes, abre cabezas, Sí. te hace pensar. Y no solamente a los que nos dedicamos a esto, sino que justamente a las personas que no se dedican a esto es una forma de lenguaje que hace que uno muestre ciertas cosas, ¿no es cierto? Y la gente cuando va al teatro, por ejemplo, es inevitable, o cuando ve una película, o cuando lee un libro, o cuando escucha música, siempre pasan cosas a cada uno, lo que sea, pero siempre es inevitable que no te vayas con un tema de conversación, que no te queden dando vueltas ciertas reflexiones. Entonces el arte siempre abre caminos, y me parece que lo que sería interesante en nuestra sociedad, en el mundo, y en particular en nuestra sociedad chilena, es efectivamente entender que esto no es solamente un hobby o no es algo que no importe. No es un Es algo capricho. que importa, no importa porque a mí me gusta, porque yo me dedico al arte, porque tú te dedicas al arte. Es porque es algo que realmente es revelador para el ser humano. Sí. Las cosas que realmente los cambios fundamentales siempre han sido a través del arte. Las ciudades se conocen a través de las arquitecturas que quedan, del arte. Uno conoce la historia antigua por libros, porque tú vas a un museo y ves en ese minuto cómo eran las personas en ese minuto. Estoy hablando de cosas muy simples, No, pero pero así yo es. creo que tiene que ver con eso, fíjate, más que cuestionar o pelearse por si este o cual otro tuvo este premio en esta categoría, yo creo que tenemos que empezar a cuestionarnos más bien como sociedad cuál es el rol del arte concreto dentro de nuestra sociedad. Por ahí yo creo que va más el cambio que necesitamos tener. Una discusión súper atingente, más encima con lo que ha estado pasando en Chile, con la ministra de las Culturas y el Patrimonio, y obviamente son reflexiones que para las personas que nos estamos formando todavía, que estamos recién empezando, tenemos que a poquito entrar en esas discusiones, empezar a formar nuestras opiniones, investigar, tener una postura siempre es bueno. Oye, Absolutamente. perdona. ¿Cómo ves tú No, el posicionamiento de la mujer en el rubro de la dirección de escena? ¿Ha habido más cabida que hace 30 o 40 años atrás? yo creo que, claro, estamos un poco más de moda, quizá, pero no. Si es que vuelva a lo anterior. Yo creo que en realidad la sociedad es un tema de cambio de cabeza. Generalmente los roles de dirección siempre se tienen como inmediatamente relacionados o vistos hacia un hombre. Sí, como algo Yo más. creo que falta mucho todavía, mucho, 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 mucho. Obvio, sí, se han abierto quizás la gente está un poco más abierta a entender que si llega una directora, también es válido, ¿no es cierto? Pero en general cuesta, no es de inmediato, no es inmediato el cambio para la sociedad en general, estoy hablando. Sí, sí. Siempre uno tiene que estar un poquito ahí eh, justificando muchas veces el rol que uno hace, y eso es sumamente agotador. Yo la verdad que, bueno, no es que yo hago mi trabajo, soy muy feliz, ¿no es cierto? Pero no lo hablo solamente por mí, sino que veo la realidad, y en realidad todavía falta mucho, no sé si se ha logrado una... Y en realidad, a ver, yo soy de la idea que las personas que están a cargo de roles, en general de dirección, de lo que sea,
Da lo mismo si es mujer o hombre, tiene que ser la persona capacitada para hacerlo. Ujú. Pero en general, si es puntualmente pensando en si se han abierto más cosas para mujeres, no creo que sea necesariamente la respuesta sí. Ujú. Sí, pero falta muchísimo todavía. Oye, Cristín, en el ámbito profesional, ¿qué ha sido lo más difícil para ti en este año pandémico? Dejar de estar en los teatros, absolutamente. Eh, En las yo tablas. de, sí, yo soy muy feliz dentro de un teatro, soy muy feliz. Eh, sí, yo creo que esa conexión para mí ha sido complicada, porque lógicamente uno va buscando, va decidiendo, ¿no es cierto? Yo he tenido la gran suerte de poder desarrollar las cosas que he querido a través del arte. Eh, y claro, si cuando de un día para otro uno queda así, se cierran los teatros, o sea, no es que no es que no te den trabajo, es que no hay teatros, o sea, se cierran los espacios para crear, eh, se abren otras cosas muy interesantes también. Lo que pasa es que fue tan de sopetón, fue así como, Fue no, brusco. claro, fue tan brusco el cambio que como que no dio pie a reacción. Claro, una Pero sí, yo preparación. creo que sí, sí. Más allá de que es muy interesante lo que ha pasado, el Ujú. cambio de formas de comunicarse en estos ámbitos, Ujú. sí, si me hiciera, para responder la pregunta así muy concreta, es no poder estar trabajando en los teatros, trabajando con Sí, la gente, en vivo, en se ve directo, menos. con el público. Sí, absolutamente, totalmente. Sería súper mentirosa que si dijera lo contrario. Oye, bueno, sí, y efectivamente este año pandémico que nos ha enfrentado con la tecnología, los streaming, la necesidad de seguir haciendo cosas online como sea, nos ha traído obviamente desafíos, pero también oportunidades. ¿Sientes que así como la televisión lo hizo en su minuto, esto va a suponer como un nuevo paradigma para todo lo que son las performances en general? Sin duda alguna. Sí. Eh, la forma de comunicación respecto de las artes escénicas en vivo, Ujú. como te digo, bueno, yo creo que estamos en un proceso que todavía no podemos llegar a ninguna conclusión, porque yo creo que, ¿viste cuando viene una ola y uno está como debajo de la ola, así como que tratando, de repente uno saca la cabeza y después sigue? Sí. Conclusiones no se pueden sacar ahora, pero sí, sin duda yo creo que va a ser lo que se viene es un tipo híbrido, de alguna manera, Mm. y porque siento que efectivamente es la forma en la cual uno tiene que ir investigando, porque los nuevos públicos también, la gente joven, los niños y la gente muy joven, eh, la verdad que su forma de comunicación es como estamos hablando nosotros en este Exacto. minuto. Ujú. Eh, o sea, porque ya hace rato venía haciendo, pero, o sea, ya este año es No, sí. impresionante. Fue como Y el hay pie muchos, forzado al final. claro, y hay mucha tecnología muy interesante también de investigar. Ujú. Yo creo que el en vivo es irreemplazable, absolutamente. No va a cambiar nunca, no va a desaparecer, porque pandemias han habido desde que el hombre es hombre y el teatro fue Mm. la primera forma de comunicación del ser humano, por lo tanto está más que probado He que no probado. va a desaparecer, claro, pero sin duda alguna vamos a ir buscando, va a ser como un binario, ¿no es cierto? Un riel que se va a ir caminando de la mano. Y yo creo que bajo ese punto de vista es muy interesante. Yo este año me he visto enfrentada a trabajar todo online, proyectos, y es más, proyectos que habían sido concebidos, porque hay algunos que sí han Sí, sido esta concebidos transición. así, claro, han sido concebidos de una, boca, hay que hacer esto, Claro, ya, claro. ¡uy, qué nervios!, ¿no? Pero otros que habían sido pensados para hacerlos en teatro y de Tuvo que repente ahora adaptarse. Ujú. lo estoy Sí. haciendo en online. Ujú. Y esto no solamente para los directores de escena, para los compositores, No, eh, todo. es que cambia toda la forma de pensar, la forma de comunicarlo. Sí. O La sea, forma de trabajar. tuvo que ser un Uy, parece que perdimos ahí a Cristín.
Cristín, ¿me escuchas? Se me metió una llamada, perdón. ¿Ahí Ahí. estamos? Sí, ahí volviste. ¿Ahí estoy de nuevo? Bueno. Sí. Lo que... Espérate. ¿Me escucha? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí te escuchamos. ¿Tú me escuchas a mí? Bueno, sí. Básicamente, bueno, se me fue en lo que andábamos conversando, pero sí, el tema audiovisual es Se algo que viene un ahora cambio, de todas se viene un maneras. cambio, o sea, ya estamos en un cambio que fue, no se pudo prever, pero estamos ahora buscando esta forma, esta doble Implica forma hartas de cosas, comunicar. ¿no? Ujú. A veces da un poco de susto porque, bueno, así como en lo más práctico ha implicado que uno quizás tiene que invertir un poco en comprarse mejores micrófonos, mejores cámaras, distintas cosas que uno necesita. Y quizás a uno le da un poco de miedo saber si es que uno va a ser de los que se sube a la ola exitosamente o de aquellos que se quedan abajo, ¿no? ¿Tendré las capacidades para poder transmitir a través de una pantalla? ¿Podré en el fondo ser exitoso en esa plataforma? Va a ser muy interesante lo que va a pasar, sí, sin duda. Y no Es que sé, no, dime. no, aparte tiene que ver con, mira, recién estábamos hablando nosotras de cómo un cantante se enfrenta a un escenario para ser un personaje, no Ujú. sé, ¿no es cierto?, teatral. Ahora se va a tener que ver enfrentado a ser un personaje, pero para un formato como de cine, que la Sí, actuación para cine y para televisión es diferente. exacto. Es aquí, mira, así, Mm. primerísimo plano, o HD manejo, lo que ya sea. Pero en máximo. el fondo tiene que ver con que efectivamente, a ver, por mi forma de pensar y ver, y como han visto, yo he pasado por varias artes, ¿no es cierto?, escénico, y siempre me gusta ir incursionando en diferentes cosas. Pero también yo creo que uno tiene que interesarse y también hay que entender que es un tiempo. A ver, como ha sido tan rápido, se tiene que aprender rápido también, pero, o al menos darse cuenta que va a ser súper importante para los cantantes también tener, por ejemplo, eventualmente las mallas nuevas de las universidades, o si no estás en una universidad, también va a ser interesante poder meterte a algún curso que tenga que ver con actuación para televisión, por ejemplo. O sea, es Súper algo interesante. que cuando un cantante lírico en particular quizás había pensado en eso. A ver, Exacto. películas de ópera se hacen hace muchísimos años, Sí. pero Una muy famosa por lo demás. hay, claro, montones y muy, muy exitosas, pero efectivamente, que aparte que el formato también cambia, tiene que ser todo más rápido. Ujú. Eh, no, interesante. Yo te digo, para mí ha sido súper interesante el tener que incursionar, que ganas de tener más tiempo para poder aprender Mm. más y ser más precisa. Pero bueno, ya uno aprende en esto, me metí en esto un poco por obligación, pero creo que eso es interesante también. Para los cantantes va Sí. a ser un desafío importante. No, y quizás también aceptar que va a ser un poco ensayo y error también. O sea, uno va a ir descubriendo con qué se siente cómodo, con qué no. Uno va a ir Sí. descubriendo sus habilidades también y las cosas que va a tener que mejorar. Va a ser Y, así ese proceso. y creo que es súper importante eso que tú dices, como el ensayo y error, eh, darse el tiempo para la experimentación, fíjate. Mm. Porque muchas veces, quizás una de las cosas, ahora menos, pero que quizás a un cantante le es más difícil es arrojarse a la experimentación en general. Ujú. Eh, Todo hablando en general, ¿no? Pero me parece que es interesante esta cosa de empezar a buscar por otros caminos, por incorporar a tu mismo, por un bienestar absolutamente, o sea, por algo que tiene relación absoluta con la profesión, para Ujú. desarrollarla. eh, Experimentación, me parece que esa palabra es tan interesante para poder avanzar. eh, en el arte creo que uno tiene que ser arrojado, de experimentar, buscar. Ujú. Si te equivocas, bueno, aprendiste de ese error. Pero Exacto. no quedarse ahí aterrorizado Claro. porque hay algo que todavía es desconocido. Ujú. Súper interesante. Mm. Algunas preguntas que me llegaron del público. ¿Cuánto es el tiempo que uno debería dedicar al estudio de un personaje de ópera?
tu opinión? Uf, del personaje en sí. Oh, yo creo que es tan personal. No sé, no sabría decirte como un tiempo en meses o días, pero yo creo que desde el momento en el cual tú empiezas a estudiar el rol, yo creo que ya tienes que conectarlo Con la con persona. cómo se mueve, con la personalidad, porque en realidad hay una cosa súper, está escrito, si no es nada nuevo. En las partituras está escrito, están súper bien escritos los roles, las respiraciones, los silencios, en por qué cantar de una determinada forma, por qué de otra, por qué es tenor, por qué es soprano, por Claro, qué lo claro. canta el barítono. O sea, en la partitura todo eso está escrito el personaje, entonces yo creo que uno tiene que, del momento que tú empiezas a estudiar el rol vocal, inmediatamente empezar a conectarlo Ver esas con el cositas. actoral. Quizás cometemos el error muchas veces de separar, ¿no? Tendemos como a Mm, ver la música por un lado, primero me estudio la música, me sé las notas, tengo la mm, seguridad con el texto, me lo sé de mm. memoria, y uno después piensa, y después voy a ver cómo le meto el La personaje. actuación. Quizás es un error separarlo tanto y quizás verlo, entenderlo como que efectivamente es un todo, y así se escribió también, o sea, pensándolo Eso, como un todo. exacto. Y yo creo que uno tiene que, a ver, también lo puedes hacer así, o sea, puedes tú, pero creo que es un buen consejo y también pensar que eso va a ser para, si quieres, obviamente, dedicarte a la ópera, porque Obvio. tú puedes también dedicarte pero así todo, fíjate, aunque fuese un concierto, de todas maneras, la voz ya es el personaje, ya va contando cómo es, entonces yo no despegaría, si yo fuese cantante, no despegaría ambas cosas, me Las parece que cosas. es interesante porque de todas maneras, si no, después tienes que volver a la partitura y todo te va haciendo sentido de lo que Claro, vas claro. leyendo con el personaje que tienes que interpretar actualmente. Oye, y me preguntan algo súper interesante. Si tú has visto diferencias interpretativas entre latinoamericano, europeo, gente que viene de Oriente, ¿se percibe? Sí, se percibe absolutamente, se ¿En qué nota parte? mucho. Eh, a ver, yo creo que en general mmm, la cultura a ver, hay personalidad, está claro, o sea, no es que porque somos latinos somos todos súper expresivos y no. Eh, pero sí tiene que ver con la forma de expresarte en tu vida cotidiana, que Sí, tiene sí. que ver con el donde tú te criaste, ¿no es cierto?, donde tú creciste, eh, en los cantantes, que es a momento un poco más maqueteado de repente el primer trabajo, eh, siempre sí, se nota si tú eres de Oriente, son cosas muy pequeñas, son de repente cosas muy sutiles, Son pero las cosas culturales al final, o pero las sea, cosas culturales sí, sí, y nos influyen como en la vida, o sea, sí, sí. sí, por ejemplo, sí, se nota cuando un cantante es más latino, porque tiene la forma de expresarse seguramente va a ser mucho más expresiva. Más Eh, cercana quizás, más... Tiene que ver como con eso, pero es por los movimientos cotidianos. Claro, claro. Mira, me voy a ir a un ejemplo en realidad que tiene que ver con la danza, pero uno lo puede aplicar No, me obviamente encanta. por ejemplo, Alicia Alonso, la maestra Alicia Alonso, ya cubana, maravillosa, que ella se fue el año pasado, pasado murió. Ella fue primera bailarina en muchos lugares del mundo siendo cubana. Se creó una escuela cubana. Y me acuerdo que en algún minuto, viendo cosas de ella explicaba que, por ejemplo, hay señales en la danza, ¿no es cierto? Por ejemplo, por decirte una cosa, eh, es como el movimiento de la mano, quizás en la danza, en una persona europea del norte, quizás mucho más fría, pero ella siempre expresaba con todo el cuerpo, y eso significó que en el fondo que se creara hasta una escuela, digamos, Claro. cubana, que tiene que ver con una expresión que no solamente de la parte técnica, sino que también es de un movimiento corporal que tiene que ver con el movimiento corporal específico de ellos, ¿me explico? Sí. Entonces, bueno, sí, se nota.
en realidad sí se nota cuando uno viene de otros lados del continente. Interesante. Interesante también, si es que lo ligamos un poco a esta discusión que se ha empezado a dar también en los últimos años, que tiene que ver con que si se deberían respetar más las etnias de los personajes de las óperas en su cómo fueron concebidos. O sea, si por ejemplo una Madama Butterfly podría ser interpretada solamente por una persona que tuviera, por ejemplo, rasgos asiáticos, Orientales. por dar un ejemplo. ¿Sientes que igual eso sería quizás beneficioso si lo tomamos desde el punto de vista de que quizás esa persona, por su cultura, ya va por su idiosincrasia, ya va a poder hacer mejor esos movimientos que, a ver, uno de los grandes, esto es por poner un ejemplo, pero uno de los grandes desafíos que tiene ese rol es que justamente uno tiene que aprender a moverse de una manera que, por ejemplo, para un latino es súper distinta, o sea, nosotros no nos movemos así, entonces, ¿crees que sería como beneficioso? ¿Crees que es una discusión en realidad muy difícil todavía? No sé. Mira, lo que pasa es que la ópera, al ser un, un arte escénico que se replica en la lengua original en cada parte del mundo, porque por ejemplo el teatro, no sé, Shakespeare, no necesariamente en Chile lo hacemos en inglés, ¿te fijas? O sea, siempre hay traducciones en el teatro. O sea, yo en realidad lo veo solamente que podría, si uno lo hace exactamente como la partitura lo dice y como el compositor lo escribió, o sea, es como que probablemente sería mucho más creíble por un tema físico, pero no necesariamente creo que esos roles, no creo que tengan que hacerlo solamente personas asiáticas o un Otello, alguien de color, me parece que o sea, si coincide, maravilloso, pero si no sería amarrarnos las manos y no poder incursionar en nada, ¿te fijas? Porque obviamente si no, uno tendría que ser súper así, esa ópera se tendría que hacer solamente en Japón, ¿te fijas? O sea, yo creo que no, en realidad creo que o sea, estéticamente seguramente va a dar inmediatamente con el rol, pero no, yo creo que eso te amarra demasiado, no Sí, te da ninguna acota como el posibilidad de abanico de investigar. posibilidades. Claro, claro. O sea, aparte que No, o sea, si sí, hay una costaría más tendencia, armar elencos así, serían como claro, elencos súper específicos. si hay una tendencia de ahora así, no estoy de acuerdo en realidad. Ujú, Eso. sí, bueno, sí, son discusiones muy, muy actuales, en verdad que también se está como probando, yo creo, a ver cómo reacciona el público también, Sí. los directores. Cristín, y para ir cerrando esta entrevista y también pensando en que nos están viendo muchos estudiantes de la carrera, me preguntan, ¿qué consejo le daría a los cantantes que trabajan por primera vez en una puesta en escena? Creo que esto que conversamos de cuando yo estudio el rol, no estudiarlo solamente para cantarlo, sino que estudiarlo teniendo en cuenta que lo voy a actuar. Ujú, Eh, de partida, aprenderse el rol completo, obvio, y también eh, aprenderse el rol de los demás. ujú, Si bien no lo voy a cantar, pero saber exactamente lo que el otro me está diciendo, porque yo no voy a solamente cantar, 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 ujú, en las áreas sí, pero generalmente hay conexión en el teatro. Uno tiene que saber también el contexto general, dónde me estoy moviendo, quiénes son mis partners, con qué personaje yo estoy interactuando. Eso es fundamental, porque de esa manera yo voy a poder realmente tener una comunicación y me va a ser más fácil poder efectivamente hablarlo, o sea, comunicarlo. ujú, Sí, o sea, ya es una dificultad, ¿no es cierto?, cuando uno tiene que cantar, digo, cuando los cantantes tienen que cantar, ¿no es cierto?, en otro idioma, que no necesariamente lo manejas, ya eso también es importante, tener que saber exactamente cada palabra a la cual yo ujú. estoy diciendo. Y eso es difícil, por tanto creo que me parece que es fundamental lo que dije, o sea, aprender mi rol, pensarlo, que lo voy a ir actuando y también conocer exactamente cuáles son los otros roles que van a interactuar conmigo.
Y así como súper rapidito, Ujú. ¿algún consejo para abordar el tema de los recitativos, que sin duda son lo más difícil? Porque, no sé, cantando nos Sí. sentimos cómodos, los recitativos nos ponen ahí como en ese que sí que En no, el mix, que cuesta harto entrar en eso. bueno, o sea, los recitativos sí que ahí sí que hay que irse al texto al 100 porque ahí sí que dice exactamente Sí. todo. O sea, el análisis de eso es importante, creo yo, para un cantante y para un director de escena. Pero en los recitativos, en la partitura, sale exactamente las respiraciones, eh, eh, cuándo continuar más rápido, más lento, Ujú. poco técnico lo que estoy diciendo, pero es que no, es leerlo a conciencia, cabalidad, entenderlo absolutamente, entender cada palabra que estoy diciendo. Ujú. Es que esto en general es para toda la ópera, pero me parece que hay que enfrentarlos en los recitativos, sí o sí, así, pero analizando al 100% la Todo. partitura, porque Sí, ahí te dice exactamente el rebote de tu personaje, exacto. pero eso, No, y ahí es, transcurre la acción, así que es obviamente es así, esencial. exacto. Cristín, fue un placer, un gusto tenerte hoy día acá, tener esta conversación, esta instancia. Qué manera mejor de cerrar este ciclo. Así que te quiero agradecer nuevamente por haber aceptado la invitación, por haberte tomado el tiempo, que más encima has estado corriendo, súper ocupada para todos lados, y aún así igual te tomaste el tiempo de estar acá conmigo, así que te quiero agradecer muchísimo, lo pasé increíble, espero que tú también, se me pasó rápido, como siempre, y muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la instancia. Te decía, creo que este ha sido el lenguaje de este año. Muchas veces creo que lo positivo de esta pandemia, yo lo que valoro es, bueno, aparte de la puerta para una nueva forma de estudio de muchas cosas, también creo que es interesante el poder conversar, que a pesar de que estamos así con una distancia y una cosa no física, eh, creo que las entrevistas, al menos a mí, me sirven para poder, las que yo escucho, porque me encuentro muy Ujú. interesante, para poder justamente conocer ciertas otras cosas que uno muchas veces, que antes no teníamos acceso simplemente. Por Sí, lo tanto, nada, un placer haber estado con ustedes. Ojalá, bueno, haya sido entretenido, interesante y nada, a seguir con todo nomás, a seguir con todo. Hay que tener paciencia. sí, eh, este es un camino que se viene largo, pero hay que ir mantener el espíritu de la pasión que uno tiene. Esa cosa es fundamental para exacto. seguir adelante. Así que eso, gracias Lindas Francisca a ti, palabras para a todo el cerrar. equipo. También te deseamos, obviamente, lo mejor en los proyectos que estás desarrollando, que vuelvas muy bien a Italia. Y Gracias. bueno, yo quería agradecer nuevamente a todas las personas que nos han acompañado en estas sesiones. Esperamos tener más encuentros de este tipo y muchas gracias por haber participado.